Muy bien, chicas, pues ya estoy aquí. He hecho eh, la anchura. Antes hablábamos de las medidas, os cuento un poquito. Son dos piezas iguales, entonces os tenéis que medir de hombro a hombro. En mi caso soy una persona estrecha y con poco pecho, por lo que yo quiero que mi camiseta sea estrecha y pegada al cuerpo, porque esto sé que siempre me cede muchísimo y se me suelen quedar las cosas grandes. Así que en este caso yo voy a pecar de menos en vez de más. Esto por una parte. Entonces, imaginaros que a mí de hombro a hombro yo mido 40 centímetros. Tengo que hacer dos piezas de una anchura de 20 centímetros. Pero como vamos a rematar ahora la parte central de la camiseta, digamos, con 4 filas de... Esto es otra cosa, antes he dicho medios puntos altos, no es necesario, vamos a hacer puntos bajos, ¿de acuerdo? Entonces aquí ahora vamos a hacer 4 filas de puntos bajos, que son un par de centímetros más o menos. Entonces tenéis que calcular, tenéis que hacer esta anchura de, si yo lo tenía que hacer de 20 centímetros, le quito 2 centímetros y esto tiene que medir 18 porque ahora con lo que le voy a añadir de filas de puntos bajos ya me van a hacer los 20 centímetros en total. Así que estos son los cálculos que tenéis que sacar vosotras, ¿de acuerdo? Y la largura, como os he dicho antes, pues lo mismo, esto va a ser como una camiseta normal, un poquito más abajo de la cintura, en medio de la cadera, más o menos. Os enseñaré el resultado final y vosotras tenéis que decidir si queréis un top más cortito, con la espalda más abierta, más ancho por los costados, como se llevan ahora, ¿no? Como un crop top, enseñando la tripita y que sea más ancho de lo que voy a hacer yo. El patrón es como una camiseta normal, ¿de acuerdo? O sea, una camiseta de altura normal con una anchura normal. Yo ya no estoy para enseñar el ombligo. Así que dicho esto, voy a deshacer esta última puntada para cambiar al color que me toca ahora, que es el color blanco. Enfoco. Vale. Y voy con el color blanco y lo paso por aquí. Hago una cadenita y giro la labor de esta manera. ¿De acuerdo? Vale. Luego lo que os decía antes, os he estado rematando haciendo 2 nuditos aquí cuando cambio de color. Aquí también hago lo mismo para que veáis. Le hago 2 nuditos y luego estas hebras las perderemos con la aguja lanera, etcétera. Vale, he hecho una cadenita de subida y he girado. Entonces en este mismo punto, aquí, hago un punto bajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer un punto bajo dentro de nuestra V y otro punto bajo en la esquinita de la V, aquí. Un punto bajo en la esquinita, o sea, la V es esto, pues tengo que hacer punto bajo aquí, punto bajo dentro y punto bajo aquí. ¿De acuerdo? Punto bajo en medio y punto bajo en el otro palito de la V. Voy aquí y hago lo mismo. Punto bajo aquí, punto bajo dentro, punto bajo en el otro palito de la V. ¿De acuerdo? Así, haciendo puntos bajos hasta llegar al final de la fila.
Ahora os enseño cómo queda al final. Estoy al final de la fila, tengo aquí los dos puntos altos en el mismo último punto, ¿veis? Pues tengo que hacer un punto bajo sobre este punto alto y el último punto bajo en la parte de arriba de este punto alto. Así, ¿de acuerdo? Y para empezar una fila nueva hacemos una cadena de subida, giramos la labor y el primer punto es aquí. Este es el primer punto de la siguiente fila. Y ahora ya no hay confusión, ¿verdad? Tenemos que hacer un punto bajo sobre cada punto. Vamos a hacer 4 filas en total y cortamos hebra y luego empezamos con el montaje de la camiseta, ¿de acuerdo? ¡Vamos allá! Bueno, chicas, pues ya estoy aquí con todo este trabajito ya preparado y os cuento un poquito. ¿Veis? Estos son los dos rectángulos doblados por la mitad, uno y otro. Y esta es la parte central. Este es el escote que yo voy a dejar encarado las dos partes y con unos marcadores, contando bien los puntitos de un lado y otro, he ido cerrando un poquito donde yo quiero poner el escote, ¿de acuerdo? Al final voy a dejar la parte de atrás exactamente igual que la parte de adelante. Un escote bastante cerradito para que no se me caigan los hombros, pues prefiero hacerlo así, ¿de acuerdo? Así que sin más, para que tengáis una referencia, el escote que yo voy a dejar son 23 centímetros, ¿de acuerdo? 23 centímetros por aquí y 23 centímetros para la espalda. Luego, por otra parte, bueno, aquí donde están todas las colitas va a ser la parte de atrás, pero bueno, luego aquí también le vamos a añadir algunas filitas de punto bajo, seguramente, igual que esto de aquí. Como 4 filitas más de punto bajo al final, en la parte de abajo de solo aquí, ¿de acuerdo? También tenéis que poner por aquí marcadores, yo todavía no los he puesto, solo he puesto un marcador porque me lo he probado y donde quiero que vaya la axila, ¿de acuerdo? Donde quiero que vaya el agujerito. También tienen que ser unos 22 centímetros, por lo menos una cosita un poco amplia para que quepa el brazo tranquilamente, ¿de acuerdo? Así que esto lo dejamos abierto, esto aquí también pondremos marcadores porque también tenemos que cerrar esto, lo vamos a cerrar de manera diferente que la parte central. La parte central va a ir más reforzada, ahora vamos a ver cómo unimos la parte central, esto blanco de aquí con lo blanco de atrás. Muy bien, pues voy a quitar este primer marcador que tengo aquí. Voy a meter el ganchito en el primer punto. Voy a coger mi hebra blanca. La voy a traer. Y voy a hacer un nudito aquí. De esta manera. ¿De acuerdo? Vuelvo a introducir el ganchillo en el mismo sitio. Y traigo hebra hacia adelante, de esta manera. Voy a ir al otro lado y voy a enganchar con el primer punto del otro lado, ¿de acuerdo? Cojo mi hebra, ay, la colita esta, a ver, la voy a dejar por abajo. Cojo mi hebra y lo paso por todo. Ya tengo las dos partes unidas. Bueno, pues lo vamos a unir de la siguiente forma. Voy a coger el siguiente punto de esta parte y voy a hacer un punto deslizado. Así. Me voy a esta parte de aquí y en el siguiente punto, es decir, este... Ay, espera.
esa hebra por ahí, ¿de acuerdo? Me voy al siguiente punto y hago punto deslizado, ¿de acuerdo? Me voy aquí y hago deslizado. Me voy a la otra parte, al siguiente punto y hago deslizado. Así todo el rato. Cojo una parte, hago deslizado en una parte. Me voy a la otra parte y hago deslizado en la otra parte. ¿De acuerdo? Y así. ¿Veis? Esta es la parte central. Así vamos a ir hasta arriba, 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 hasta que terminemos en el escote. Y hacemos lo mismo en la parte de la espalda de atrás, por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer eso y luego os digo cómo hacemos los laterales. ¡Vamos allá! Bueno, pues ya está, chicas, he unido la parte central y queda aquí como una pequeña trencita, está muy reforzado, ¿de acuerdo? Así que nada, ya he unido los laterales con unos marcadores y os voy a decir una manera diferente para hacer estos laterales. Vamos a unirlos haciendo unas cadenetas en zigzag, ¿de acuerdo? Así que sin más os enseño cómo vamos a hacer esto. Quito este marcador, me voy con el mismo color, este color azul. Me voy a esta esquinita de aquí. Y como antes, vamos a... Uy, Jesús, me he pasado. Vale. Que desmonto el chiringuito, por Dios. A ver si me veis bien. Aquí hago un nudito igual que antes. ¿Vale? Meto mi ganchillo y saco esta. Muy bien, voy a hacer 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3. Y me voy a ir a esta parte de aquí, me meto en la esquinita del todo, perdonad, esta hebra por detrás, así. Me meto aquí y hago un punto bajo. Así, ¿de acuerdo? Ahora hacemos 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3. En esta parte de aquí cuento 1, 2 y 3, me meto en el tercer hueco, ¿de acuerdo? Y aquí hago un punto bajo. Uy. ¿Lo he hecho o no lo he hecho? Algo raro me ha pasado. A ver. 1, 2 y 3. Me meto aquí y hago un punto bajo. ¿De acuerdo? Hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Me voy a la otra parte que queremos unir. Buscamos tercer hueco, 1, 2 y 3. En el tercer hueco me meto y hago punto bajo. Cuento 3, 1, 2 y 3. Me voy a la parte de aquí, cuento 3 huecos libres, 1, 2 y 3. Me meto en el tercer hueco y hago un punto bajo. ¿De acuerdo? Y queda en zigzag, ¿de acuerdo? Igual que el motivo en V, pues aquí en el costadito también va a quedar en zigzag, ¿de acuerdo? Así que así es como vamos a unir hasta llegar a
la parte de la axila, el hueco que queramos dejar, ya hemos dicho 22 centímetros en mi caso. Remato aquí, hago lo mismo en el otro costado, termino con esto y vamos a terminar haciendo un borde de puntos bajos para tapar todos estos hilos y darle un poquito más de largura, un par de centímetros más, y para reforzar la parte baja también, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer los costados con el punto cadeneta en zigzag. Vamos allá. Pues ya está, amigas, ya hemos terminado con los laterales en zigzag, ¿de acuerdo? Y ahora lo que nos falta por hacer, como os he dicho, es la parte de abajo. Esta es la parte de atrás por la cintura, ¿de acuerdo? He decidido hacerlo de azul clarito porque ya he puesto más blanco en el escote, el azul Klein está en los costados y le voy a poner un poquito más de azul. Y así solo he gastado un ovillo de cada, así que súper bien. ¿De acuerdo? Con un ovillo de cada color hemos hecho para hacer este Nikki, que es talla S. Si fuese un poquito más grande, ya tendréis que utilizar algún ovillo de más, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a hacer unos puntos bajos. Voy a coger en la parte central de la parte de atrás, pero voy a empezar donde el color azul claro para que se note menos. Enfoco. Vale, voy a introducir el ganchillo por aquí, mismamente, da igual. Y hago un nudito. Y vamos a hacer todo puntos bajos, ¿de acuerdo? Os digo cómo lo vamos a hacer. Voy a ir perdiendo todos estos rabitos que hay por aquí y lo que sobre lo cortamos con la tijera. Bueno, me meto por aquí. Y hago una cadena de subida. La voy a marcar para no confundirme después. Marco mi cadenita, donde tengo que acabar con punto deslizado una vez que acabe las vueltas. Bueno, si os dais cuenta, os digo un poquito. Aquí tenemos unos agujeros que son más grandes porque es donde está la V completa. Y el agujerito de abajo es donde están los dos puntos altos juntos y es un poco más pequeño. Lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos dentro de estos agujeros más grandes y en el siguiente 2 puntos bajos. Y esto va 1 y 1 y 1 y 1. Va así todo el rato, ¿de acuerdo? Si lo habéis hecho como yo os he dicho, esto va así. Ahora mismo estamos en un agujero grande, ¿de acuerdo? Así que dentro de este agujero grande vamos a hacer 3 puntos bajos. Mirad, lo hago un poquito para que veáis. Ay, sí he quitado ese, seré tonta. Seré tonta que he quitado el marcador. No pasa nada. Una cadena de subida y ahora hago un... Vale, aquí cogiendo todo el agujero. Un punto bajo. Vale, voy a volverlo a marcar para la cadenita de subida para no perderme. Un punto bajo. 2 y 3. Pasamos directamente al otro agujerito. Voy perdiendo hebras, ¿de acuerdo? En el otro agujerito voy directamente y hago 2. 1 y 2. En el siguiente hago 3. 1, 2 y 3. En el siguiente hago 2. Me tocaría, va todo el rato 3, 2, 3, 2, ¿de acuerdo? Así que si tenéis alguna duda, va así todo el rato, 3, 2, 3, 2. Ahora me toca 3 en este grande. 1, 2 y 3. Ahora me toca 2 aquí en el siguiente. 1 y 2. ¿De acuerdo? Así.
vamos a hacer 4 filas de puntos bajos, ¿de acuerdo? Cada vez que terminemos una fila, hacemos un punto deslizado sobre el primer punto bajo, sobre este, hacemos un punto deslizado, una cadena de subida y un punto bajo en el mismo sitio. Y así es como empezamos cada vuelta, ¿de acuerdo? Hacemos 4 filas de puntos bajos y rematamos y ya tendríamos nuestro Nikki terminado, ¿de acuerdo? Lo termino y veis lo bien que queda y lo precioso que es. Vamos allá, terminamos. Bueno, chicas, este es el resultado. Un Nikki súper bonito. Espero que os animéis a hacerlo, ¿de acuerdo? Regalarme un like, suscribiros, darle a la campanita. Cualquier duda me lo hacéis saber y nada, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Mua!